Buenos días. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Doctor, buen día, sí se aprecia. Bien, vamos a iniciar entonces la presentación que está programada para el día de hoy. Están la mayoría de ustedes. Disculpen un poco la disfonía. Hay problemas en la garganta, pero trataremos de completar la presentación sin contratiempos. Bien, la charla de hoy es una revisión de cómo es el manejo correcto del manejo por mordedura de borofidios. Y la serpiente venenosa, pues, es un problema bastante serio en nuestro medio. Vamos a darnos cuenta que a veces el manejo no es el adecuado. Hay creencias populares que hacemos, digamos, algunas maniobras que no benefician al paciente y al contrario pueden empeorar cuando realizamos esta medida frente a la mordedura de una serpiente. Y además porque tenemos carencia de algunos sueros específicos, como vamos a mencionar más adelante en el manejo del tratamiento. Y entonces esto dificulta que podamos dar un tratamiento adecuado y muchas veces pues se llega a complicaciones como pérdida de alguna extremidad o incluso la muerte. Y esta es la agenda que vamos a detallar el día de hoy. Daré un poco la definición de lo que es los accidentes ofídicos, también hablar de epidemiología mundial, pero sobre todo nacional, taxonomía, distribución geográfica, cuál es la patogenia, el efecto o el daño que producen los venenos de serpientes, el diagnóstico, tratamiento, prevención y finalmente algunas conclusiones. Entonces, la definición vamos a sacarla en función de este caso clínico, que es un caso real, y eso es lo que sucede muchas veces en nuestra Amazonía. Desgraciadamente, cuando no se da un manejo adecuado y sobre todo oportuno, es donde vienen las complicaciones. Mira, este caso es un niño de 12 años mordido por un jergón, que es el nombre común al Botros atrox, que es digamos, la variedad de botros que existe en la selva. Y esta mide aproximadamente 1,5 metros y fue mordido en una zona remota de Ucayali. Es llevado al puesto de salud más cercano donde no contaban con el suero antiofídico, por lo que es derivado a otro establecimiento que está a 24 horas por vía fluvial. Y entonces, cuando llegan, se dan cuenta que tampoco tenían disponibilidad del suelo. Y más adelante va a ser los motivos por qué no se tienen a la mano, y eso es una explicación que te podemos resolver. Entonces, 48 horas después ingresa al hospital de apoyo, donde le negaron el suero porque le dijeron que ya había pasado demasiado tiempo, a pesar que hay signos evidentes de actividad del veneno, ven como el brazo está con signos de hemorragia activa, y sin embargo no es, digamos, atendido correctamente y le negaron el suero, a pesar que estaba disponible. Por el tiempo transcurrido le dijeron que ya no podían utilizarlo. Y entonces finalmente es llevado al hospital regional de Pucallpa y llega 13 días después del accidente, donde el daño en los tejidos por necrosis era tan severo que finalmente tuvo que ser amputada la extremidad, como veo en la fotografía. Desgraciadamente, esta es una realidad más frecuente de lo que ustedes piensan, y eso se podría evitar si es que tomamos las precauciones de tener disponibles los sueros, sobre todo en la zona donde conocemos que son más frecuentes estos accidentes por ofidio venenosos. Pero lamentablemente no estamos haciendo mayor cosa en la prevención. Y justamente la definición parte de acá, porque es una inoculación accidental. Definitivamente la serpiente no busca al ser humano, sino que cuando el ser humano más bien invade su hábitat natural, accidentalmente pues es mordido por un mecanismo de defensa. Y hay tres o dos familias principalmente en cuanto a frecuencia que, digamos, se reportan los casos de mordedura de serpientes, como es la familia Viperidae y el Apidae, y muy rara vez la familia Hydrophidae. Y la gravedad, como hemos visto en el caso clínico, no tanto depende solo de la cantidad de inóculo o de veneno inyectado, también las características del mismo, porque vamos a ver que son diferentes los efectos de acuerdo a la variedad y especie, sino que también, como hemos visto, la falta de tratamiento adecuado y oportuno puede producir graves secuelas como la amputación, en este caso, de una extremidad, o finalmente la muerte cuando ya el daño es tan severo y no hubo el manejo correcto y oportuno. Algunas generalidades en cuanto a la anatomía para poder diferenciar las serpientes venenosas de las no venenosas. En el caso de la familia Viperidae, es clara la diferencia en cuanto a que la cabeza son
normalmente de forma triangular o de corazón, y tiene pequeñas escamas, mientras que las no venenosas son escamas grandes, simétricas, y la cabeza es variable, aunque puede ser redonda, pero es variable. El cuerpo en las venenosas es de escamas muy carenadas, muy ásperas al tacto, y además son opacas, mientras que las no venenosas son escamas que son un poco más lisas y generalmente son brillantes. Las pupilas en las viperidades venenosas normalmente son verticales y de tipo elíptica, mientras que en las no venenosas son redondeadas en la mayoría. Una diferencia importante es la presencia de foseta loreal, que son algunos, tienes un órgano que detecta el calor, y es típico sobre todo porque algunas de las serpientes tienen hábitos nocturnos donde cazan y se guían por el calor de la presa, más no tanto por la visión, por el tema de la oscuridad de la noche. Entonces vean las diferencias que podemos encontrar en el grupo Viperidae. El grupo de Lapidae, como el caso de las corales, aquí hay diferencias muy notorias, porque acá la cabeza pues no es triangular, generalmente es redonda, y acá nos diferenciamos por el tema de los anillos. Por ejemplo, en los venenosos los anillos son completos, formando triadas y en algunos casos con un anillo entre rojo y rojo. Vamos a ver acá algunos datos que voy a mencionar. Y en cambio, en las no venenosas, esos colores se están interrumpidos en la zona del vientre. Los ojos son pequeños en las venenosas y son grandes en las no venenosas. Y aquí puede haber alguna diferencia, pero sobre todo me voy a centrar en el tema del color. Acá en el color vamos a darnos cuenta que existen algunas diferencias en cuanto a la disposición de los colores. Existe lo que se llama la disposición rana, que son siglas para los colores van de la siguiente disposición: rojo, amarillo, negro, amarillo. Cuando tiene esa disposición, generalmente hablamos de serpientes venenosas. Sin embargo, y eso es importante recalcarlo, que no siempre esa disposición de colores está en todas las serpientes venenosas. Es más, algunas no venenosas imitan algunos colores de ese tipo, como para confundir a los posibles agresores. Y entonces no siempre se cumple esa disposición, por lo tanto no se dejen guiar solamente por los colores, aunque en la mayoría de los casos de las corales sí, nos damos cuenta que influye bastante esa disposición, como veremos más adelante en algunas fotografías. Importante, la epidemiología está entre los 800 y los 2000 metros sobre nivel del mar los casos reportados. El departamento que más casos reporta es Loreto, pero el que mayor letalidad ha demostrado es Amazonas. El grupo etario de los afectados está entre 10 a 50 años, que es el 80% de los casos. Más frecuente en varones, obviamente por el tema de la actividad laboral, donde generalmente son agricultores, y también tiene un periodo de estacionalidad, que son los meses lluviosos de noviembre a marzo, y esto no es casualidad. Recordad que en los meses lluviosos hay creciente de ríos, por lo tanto los roedores se acercan más hacia la zona urbana, y obviamente las serpientes que se alimentan de estas también lo hacen, y eso hace que podamos tener mayor riesgo de contacto con una serpiente venenosa en estos meses lluviosos de noviembre a marzo, sobre todo en la zona, como les decía, de la Amazonía. En el país están ya contabilizados 33 especies venenosas, de los cuales 9 son oriundas de nuestro país, y a la cabeza, el grueso de pacientes que reportan casos de este tipo de accidentes es el género Botrox. Por eso es importante el caso que les mencioné. Bothrops atrox es la variedad de Bothrops de nuestra Amazonía, porque también vemos que hay algunas especies en la costa que también mencionaré. Y importante ver acá la casuística a nivel mundial. Si bien es cierto, África y Asia reportan la mayor cantidad posible de fallecimientos por año, Sudamérica también tiene, o América Central y Sudamérica tienen aproximadamente, y parte del norte, 4.000 muertes al año. Y lo que llama la atención es, por ejemplo, en Australia, donde están prácticamente las serpientes más venenosas del mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay pocas muertes? Están muy buenas, entonces, 250 muertes. Pero esto no es casualidad, como lo repito, porque son, digamos, el tema de su sistema de salud es mucho más adecuado, el tema de su territorio, todo está más cercano a los establecimientos de salud. Y entonces, eso hace que la mortalidad sea baja porque cuentan con todos los sueros específicos para cada especie venenosa. Vamos a darnos cuenta que algunas especies son, como les decía, las que son de mayor toxicidad a nivel mundial.
Y entonces, pues, como la taipán del interior, por ejemplo, la serpiente tigre, la serpiente marrón, entre otras, son las que predominan en Australia, pero como ven, la tasa de fallecimientos es baja debido a que tienen todos los suelos específicos y el sistema de salud está obviamente bien adaptado al manejo oportuno de estos casos. Pero vea la diferencia entre Asia y África, la cantidad de muertes debido pues a que la distancia al establecimiento de salud es un poco más lejano y entonces ese retraso en el manejo es lo que origina pues la mayor tasa de complicaciones y de muerte. Ven acá, por ejemplo, que está lo que menciona la estacionalidad de los casos. Siempre aumentan los casos entre noviembre y marzo por la época lluviosa, el resto del año baja. Y ven cómo la tendencia se mantiene en todos los años debido a que justamente en los meses lluviosos donde hay más casos de accidentes por serpientes venenosas. Vean nuevamente lo que le mencioné, que Loreto es el que más casos reporta por año, pero dijimos que Amazonas es el que reporta mayor letalidad, probablemente por el tema del acceso a los servicios de salud, y es importante tener claro eso. Acá están los departamentos que reportan casos de mordedura de serpientes, y lo que está en rojo son las áreas donde ya se ha identificado claramente la mayor cantidad de casos reportados. Y miren que hay unos puntos rojos en la costa norte y en la costa central, debido a que en la costa también tenemos variedades de serpientes venenosas como otras especies del género Botrox, como Botrox barnetti en la costa norte y Botrox pictus en la costa central. ¿Sí? También algunas serpientes del tipo coralillo del grupo Lapidae también se pueden encontrar en la costa y también en la selva. Es importante recordar esta distribución a nivel nacional porque ustedes cuando hagan de repente ceros en la zona de la selva o de la costa norte probablemente puedan tener algún caso de serpiente venenosa por accidentes de ese tipo en contacto con el ser humano. Por ejemplo, conocer que los géneros Botrus, Botriopsis, Portium, Crotalus y Lachesis pertenecen a la familia Viperidae y Micrurus y Leptomicrurus al grupo o familia Lapidae, y Pelamis, que es un género de la familia Hydrophidae, serpientes marinas, que también en menor frecuencia pueden afectar al ser humano. Botros a la cabeza, Jergón, el Botrus atrus, el macanche es el nombre común del Botrus barnetti de la costa norte. Loro machaco es una serpiente arborícola de color verde que es grupo Botriopsis, y como ven, algunas serpientes también tienen algunos nombres específicos para a nivel local, como se le conoce, por ejemplo, el género Lachesis muta muta, llamada chuchupe en la zona de la selva. Esta serpiente, vale decir que la serpiente venenosa más grande del país, puede superar fácilmente los 2 metros. Sin embargo, debido a que está en zonas poco accesibles, los accidentes en seres humanos son cada vez menos frecuentes y sucede normalmente pues en gente que ingresa a las zonas más profundas de la selva donde tenga mayor riesgo de contacto con esa serpiente, mientras que Botrosatros o Jergón está más cerca de las zonas urbanas y de ahí que sea más frecuente los accidentes por este género. Acá lo que les decía, el tema de Viperidae, cómo se hace la diferenciación anatómica. Vean cómo en Viperidae normalmente las serpientes venenosas tienen cabeza triangular o de flecha, tienen la pupila vertical y la presencia en la foseta loreal que detecta el calor, como le dije, es clásico en el grupo Viperidae, mientras que en el Lapidae es completamente distinto. Vean cómo una serpiente de coral puede tener cabeza redonda, ¿sí? Las pupilas redondas también, y entonces tener cuidado porque el no tener cabeza triangular no descarta que no sea una serpiente venenosa. Y acá podemos ver también por familias y vean que también en el país tenemos también el grupo Crotalus como serpiente de cascabel, ¿sí? Y esto es lo que le mencionaba el grupo de la piel de las coralillos. Vean cómo es la disposición rana de los colores rojo, amarillo, negro, amarillo. Esto es clásico de las serpientes venenosas, pero le dije que no siempre se cumple esta disposición porque vean acá en las especies Lectomicrurus cómo los colores pueden ser diferentes y sin embargo también son venenosas. Por eso es importante no dejar solamente ese criterio de esa disposición de colores, porque no siempre se cumple. Y además es importante recordar que los venenos serpientes son cócteles proteicos que tienen múltiples toxicidades y dependiendo de la variedad, vamos a ver el efecto, ¿no? Por ejemplo, algunos son completamente neurotóxicos, que tienen un efecto anticolinesterasa, y entonces pueden producir parálisis, sobre todo en nuestros medios, grupo de Lapidae, como los coralillos, el Micrurus y el Leptomicrurus, producen cuadro completamente neurotóxico con parálisis y obviamente
paro respiratorio que puede llevar a la muerte sin el manejo oportuno. Mientras tanto, otros más bien causan problemas a nivel de coagulación, como grupo Viperidae, donde tiene un efecto procoagulante. El paciente tiene hemorragias y a veces uno piensa que el veneno es anticoagulante y eso es falso. Inicialmente es un efecto procoagulante, lo que pasa que por un efecto de coagulopatía de consumo, el paciente entonces posteriormente empieza con hemorragias y a veces pueden no ser controladas correctamente, pero es procoagulante, no es anticoagulante. Y otros más bien tienen efectos de destrucción de tejidos directamente, como sobre todo el grupo Viperidae, y aquí está pues el género de Botrytis que vamos a ver que produce un daño intenso en los tejidos, como vamos a ver en la fotografía. Si ustedes lo vieron en el primer caso clínico que mostré, cuál es el daño que puede producir la mordedura por serpientes de este grupo. Y también recordar los efectos, porque Botrytis, Bacterosis y Portidium tiene efecto proteolítico, destruyen proteínas, procoagulante, vasculotóxico y nefrotóxico, mientras que el grupo Lachesis, además de lo anterior, tiene efecto vagal y Crotalus tiene efecto procoagulante, mio, nefro y vasculotóxico, pero además es neurotóxico, mientras que Micrurus y Leptomicrurus es neurotóxico puro. Y entonces, ¿cómo diferenciamos clínicamente el accidente de acuerdo a la familia? Y aquí es clásico, miren cómo el accidente botrópico produce una intensa reacción local en la zona de la mordedura, dolor intenso, edema, flictenas, equimosis, sangrado. Vean cómo puede haber una intensa equimosis con zonas incluso necróticas que pueden producir lo que se llama síndrome compartimental, en los cuales si no se actúa oportunamente con una buena debridación quirúrgica, va a llegar pues el paciente a la amputación, como el caso de la fotografía anterior. En este caso, la miembro superior ya está gangrenado por efecto de un manejo inadecuado y esta extremidad ya se perdió y finalmente tiene que ser amputada, como lo vimos en el caso inicial. Esto es lo característico de Botox, que es altamente, digamos, inflamatorio a nivel local y da más bien pocos efectos sistémicos, excepto en las formas severas de presentación, en las cuales el paciente puede llegar incluso en shock. En cambio, el accidente lapídico a nivel local da mínimos efectos, pero sí se ven más bien efectos sistémicos, sobre todo neurotóxicos. Este paciente tiene tosis palpebral, en este caso debido a que esta neurotoxicidad produce parálisis de muchos de los músculos del organismo. Y esta fase característica, como estuviesen somnolientos, es lo que conocemos clásicamente como fase neurotóxica de Rosenfeld. Y entonces hay que hacer un estadiaje para ver el grado de severidad de las mordeduras de acuerdo al accidente botrópico. Por ejemplo, en la forma leve hay siempre edema, eritema y dolor discreto en las formas locales. En las formas severas incluso vemos equimos y bulias, incluso necrosis. Sin embargo, a nivel sistémico es muy raro en las formas leves y en las formas severas pues, el paciente está hipotenso, está en shock, con hemorragia masiva, incluso por insuficiencia renal aguda, perdón. Y entonces, esto sí hay que hacer el estadiaje correcto. Y en laboratorio puede ser que en las formas leves haya mínimas alteraciones o leves alteraciones, sobre todo el perfil de coagulación, mientras que a nivel, en la forma severa, siempre hay trastorno de coagulación alterado y pruebas de función renal también pueden estar elevados, la urea y la creatinina. En crotálicos también vean que es a la inversa, más bien en crótalus, manifestaciones locales tenemos muy pocas o ligera edema o parestesia discreto. Solo en la forma severa puede haber algo más de parestesia, pero realmente no hay muchas manifestaciones locales. Pero sí vemos más manifestaciones sistémicas como el tema de la parálisis que les había mencionado. Pero siempre hay esa clasificación en Botrytis y Crotalus tenemos leve, moderada y grave, mientras que en el accidente lapídico vean que nunca tenemos leve o moderada. Cuando hay accidentes por esa variedad, siempre se consideran graves, debido a que al ser neurotóxicas, obviamente se debe actuar rápido, porque finalmente lleva a la muerte por paro respiratorio si no se actúa oportunamente. Y vean que a nivel local puede haber ninguna manifestación o un leve dolor en la zona de la mordedura, pero sí se ve rápidamente manifestaciones sistémicas en la parte sobre todo muscular. Entonces, también tener en cuenta que, sobre todo en el accidente botrópico, donde hay un intenso edema y compresión de tejido, de ahí el nombre del síndrome compartimental, es importante detectarlo oportunamente. Vean, por ejemplo, este caso clínico para saber cómo clínicamente podemos diferenciarlo. Es una niña de 10 años sin antecedentes patológicos de importancia,
mordida una hora antes por un grupo, una especie de botrox. Presenta dos heridas punzantes y sangrantes en la cara lateral del tercio inferior de la pierna derecha y recibe el suero antiofídico polivalente. Sin embargo, el dolor persiste, se hace más intenso, hay parestesias, hay hiperestesia, edema progresivo y tenso hasta el muslo e ingle derecha y pérdida de los pulsos tibiales con cambios sistémicos en el dorso del pie. Esto es lo característico. Si hay alteración de los pulsos, entonces hay problema de compresión y debe manejarse correctamente, como lo haremos más adelante en la parte de manejo. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Normalmente hay antecedente de mordedura, eso es clásico, ¿sí? A veces, cuando es de día, pues siempre está el dato del antecedente. El problema es que en las noches, cuando hay algunos hábitos nocturnos del paciente y hay algunas serpientes que eh, son venenosas, pero que son de actividad, digamos, arborícola, y entonces uno puede pensar que se arañó, se cortó con alguna maleza y no se dio cuenta que fue una mordedura. Solamente en ese caso puede ser problema. También cuando tenemos la ubicación geográfica, hemos visto que de acuerdo al área del país, podemos diferenciar la especie específica. También vamos a ver las características de la especie de serpiente, que el paciente la escribe, algunos familiares matan a la serpiente, la llevan para reconocer la especie. Y lo otro es el tema de la localización de la herida y el síndrome, los cuales ya les mencioné cómo se manifiesta de acuerdo a cada especie. Los exámenes auxiliares que vemos acá, se puede hacer el LISA para detectar el tema de los venenos, pero eso demora porque obviamente esto detecta anticuerpos frente a los venenos y eso no se produce inmediatamente, por lo tanto, a veces es difícil poder diferenciar qué tipo de veneno fue el que atacó al paciente, porque miren, para que aparezca anticuerpos IgM frente al veneno, recién a partir del segundo día empiezan a aumentar y están, digamos, detectables hasta los 20 días, mientras que la IgG puede estar recién positiva a partir del 10.º día y hasta 80 días después. Entonces, esto hace difícil que podamos hacer un dosaje de anticuerpos al veneno, porque obviamente pues pasa demasiado tiempo y el veneno hace daño obviamente mucho más rápido. Pues no solamente inocula veneno la serpiente, sino que además tiene una carga bacteriana importante en los colmillos en la cavidad oral y entonces puede inocular gérmenes, un grupo polimicrobiano como Morganella morgani, E. coli, Providencia, Streptococcus grupo B, Enterobacter, incluso anaerobios como el Clostridium y bacteroides. Por eso es importante dar suplementos también de antibióticos como parte del manejo. Y ven acá que puede encontrarse también algunas alteraciones a nivel del laboratorio, sobre todo en el tema de la coagulación, cuando tenemos compromiso de botriosis, portidón y lachesis, mientras que en Crotalus vamos a ver un efecto completamente miotóxico, donde vamos a encontrar pues, mioglobinemia, mioglobinuria y elevación de DHL y de transaminasas y CPK total, ¿sí? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, vamos al manejo, que es el correcto. Y eso es importante. Lo primero, el paciente está en reposo. No debe caminar, correr hasta el seguimiento de salud, porque eso va a hacer que se disemine más rápido el veneno. No realizar sangrías, cortes, no succionar con la boca la herida, porque no vas a conseguir extraer el veneno. Eso está demostrado y no ayuda en nada. Si ustedes hacen un corte y el paciente, como ven, termina teniendo alteraciones hemorrágicas, al hacer un corte van a originar mayor sangrado y mayor daño en el tejido. Si ustedes succionan con la boca, lo que van a hacer es inocular más gérmenes de la cavidad oral y no pueden extraer el veneno porque a nivel local el veneno se absorbe por vía linfática, recordar eso, y después digamos, se disemina por vía hematógena, pero inicialmente la absorción es por vía linfática y por lo tanto no ayuda en nada el tema de la succión con la boca ni las sangrías. Tampoco los torniquetes han demostrado beneficio porque más bien cortan más la circulación arterial que ya está afectada por el edema intenso y lo que más origina es más daño en los tejidos y no tiene ningún beneficio. Tampoco aplicar shock eléctrico, crioterapia, hielo local, una echan querosene, petróleo, etcétera, no generan ningún beneficio y causan más daño al accidente ofídico. Lo que sí deben hacer es trasladar lo más pronto posible al establecimiento de salud más cercano que cuente con el suero específico para iniciar la medicación a la brevedad posible. Por recordar que son pacientes pueden tener trastornos sistémicos, por lo tanto, una vez en el establecimiento de salud, deben abrir una hoja de funciones vitales y volumen urinario, estar vigilando constantemente las funciones vitales y la diuresis,
mantener en alto el miembro afectado, solicitar exámenes auxiliares cuando tengan laboratorio a la mano, uso analgésicos, ansiolíticos, pero evitar depresores del sistema nervioso central como benzodiazepinas, porque obviamente pueden causar, pues en las formas neurotóxicas pueden causar más daño. Asexia la lesión, por supuesto, vacunación antitetánica, hidratación, transfusión de ser necesario, antibióticos, ya dije que hay una flora bacteriana que se inocula también, una combinación adecuada, amoxicilina, ácido clavulánico, cloranfenicol, entre otros, y los corticoides solamente se usan en presencia de síndrome compartimental y cuando hay hipersensibilidad al suero. Recuerda que el suero antiofídico es sintetizado en ganado equino y entonces hay riesgo también de anafilaxis, por lo tanto es importante tener previsto esa posibilidad y tener a la mano pues un coche de paro o en todo caso alguna medicación como adrenalina y corticoides de rápido efecto como los que había mencionado. Entonces, ven acá que el tratamiento específico es el suero antiofídico que produce inmunoglobulinas específicas que se inoculan para neutralizar el veneno específico de cada especie. ¿Sí? Entonces, algunos sugieren hacer alguna prueba de sensibilidad previo, algunos sugieren también dar antihistamínicos antes de la infusión. Lo que está claro es que debe ser siempre lento, más o menos la dosis para cada adulto se debe diluir entre 500 mililitros de cloruro de dextrosa y debe pasarse en 30 a 60 minutos, no menos. Y este es un dato interesante porque dice que aplicar en la primera hora de ocurrió el accidente, pero ojo, si ya pasó más de ese tiempo, porque eso es lo común en la selva, pues la demora en llevarlo al establecimiento de salud puede pasar más de una hora. Entonces, si ya sucedió eso, pero hay evidencia de que el veneno sigue actuando, se debe colocar el suero aun cuando las posibilidades de respuesta son algo menores. De todas maneras, se deben aplicar el suero específico y no retrasar el mismo. Y estos sueros tienen varios tipos y vamos a ver que tenemos el suero antibiótico polivalente que viene líquido, el anticrotálico también líquido y el antilaxésico monovalente líquido. Estos sueros los produce nuestro Instituto Nacional de Salud. El problema es que al ser líquidos requieren cadena de frío y obviamente los establecimientos de la selva, un puesto de salud en la selva puede no tener ni siquiera corriente eléctrica, así que es difícil a veces mantener correctamente estos sueros, de ahí que a veces los establecimientos no cuentan con los sueros debido a que no tienen cadena de frío. Y eso es una limitante para el tema de la distribución correcta, pero hay una alternativa que vamos a mencionar más adelante. Esto es el suero antibotrópico polivalente, como ven ustedes, viene de color verde y combate casi todas las especies de Botrox, Atrox, Barnetti, Pictus, también combate a otros como por ejemplo Botrocopias, Iofopra o Gergona, que también es una especie que puede ser cubierta por el suero polivalente. Esto, como vemos, es verde, pero requiere refrigeración. En amarillo tenemos el acésico, que se usa muy pocas veces porque es raro este tipo de accidentes, pero cuando hay se pueden utilizar y también requieren cadena de frío y también es producido por el Instituto Nacional de Salud. Y finalmente en rojo el suero anticrotálico, que también podemos diferenciar porque el crótalo solamente ha sido demostrado en la ceja de selva de Puno, en la zona de Sandia, donde se puede encontrar con más frecuencia esa serpiente y por lo tanto se cuenta también con especies de suero antiofídico para cascabel. El problema es que el INS no está produciendo sueros para el grupo de Lapidae, para micrurus, o sea, el coralillo o coral. No tenemos suero disponible. Antes importaba de Colombia o de Brasil, pero actualmente no hay, digamos, no se ha renovado la autorización para la importación y entonces hay problemas serios, porque en el caso de que un paciente sea mordido por una especie de ese tipo de serpientes tipo micrurus, entonces el paciente no tiene un tratamiento específico, va a requerir probablemente ventilación mecánica por el tema de la prevención del paro respiratorio debido al efecto neurotóxico de esa especie de serpientes. Y esta es la alternativa que les decía, porque, y eso es lo que deberían ustedes conseguir cuando estén en su puesto de salud, porque como ven acá, este suero liofilizado viene en polvo y esto se puede mantener digamos, en temperatura ambiente, importante, ¿sí? Es importante esto porque si lo mantienen a temperatura ambiente no se va a afectar debido a que usted lo prepara en el momento al momento del accidente y entonces en ese momento ustedes pueden aplicar la medicación para que pueda prepararse en ese momento.
Acá tenemos también otros antisuelos polivalentes y como le decía, se pueden utilizar en varias especies. Esta es para la parte de, digamos, accidente tipo Botrox. Como estamos viendo acá, varias especies de Botrox encubiertas porque es polivalente, pero como le digo, es un problema de mantenimiento, pues el tema de la cadena de frío, que cuando el líquido pues necesita de tomar estar refrigerado y entonces eso dificulta el mantenimiento del mismo. Pero qué dosis utilizar va a depender del estadiaje. Si ustedes ven que es leve, moderado o grave, obviamente para la vida dijimos que siempre es grave. Entonces, en ese contexto, la dosis para cada ampolla de frasco viene aproximadamente 100 miligramos. Y entonces, para otros en formas leves, una sola ampolla subcutánea se puede aplicar. Si es moderado, una ampolla subcutánea y otra intravenosa. Y si es grave, pues una subcutánea más tres frascos intravenosos, ¿no? Igual en la chesis, como es una serpiente muy grande, siempre por lo menos es 1,5 hasta 3 frascos, incluso dependiendo de la respuesta de tratamiento, puede llevar a usar incluso hasta 5, 6 o 8 frascos como se ha usado en un momento debido a la severidad del caso. Pero en la Lapidae, sí, son pequeños, normalmente el inóculo a una ampolla y media, pero hay que usarlo lo más pronto posible porque al ser un efecto anticolinesterasa, una vez que ya se une el veneno con los receptores de acetilcolina, ya el suero es mucho menos eficaz y eso es importante también tener claro. De ahí por eso la recomendación es colocarlo en la primera hora del accidente, que es lo ideal, pero si ya pasó más ese tiempo se puede usar de todas maneras. Nuestro país es productor de sueros, como hemos visto acá, y estos son los centros a nivel de Latinoamérica que producen también sueros antiofídicos. Sin embargo, no contamos pues con el suero para microurus, que es lo ideal. Entonces, en niños se puede usar menos volumen de 100 a 200 mililitros, en adultos dijimos en 500, pasarlo siempre en una hora, de preferencia iniciar con un goteo lento y si progresivamente va mejorando o va viendo que no hay buena tolerancia, no hay ninguna reacción alérgica, ya pueden un poco aumentar el goteo hasta pasar el volumen total en una hora. Y esto es lo que decía, cuando el veneno son neurotóxicos, el Crotalus, y digamos los histotóxicos como Botrox, la idea es colocarlo lo antes posible, sobre todo para el tema neurotóxico, para poder neutralizar las toxinas antes que se fijen a los receptores de acetilcolina que ya les había mencionado también. Entonces, importante manejar correctamente y oportunamente estos suelos. Por supuesto que puede producir reacciones porque, ya lo dije, se sintetiza en suero de caballo y la posibilidad de anfilaxia también está presente. Generalmente los síntomas son leves, como fiebre, escalofríos o náuseas, pero puede ser tan severo que producir espasmos, shock anafiláctico, y entonces es importante tener claro el manejo adecuado en ese momento. Puede ser una reacción anafiláctica mediada por inmunoglobulina E o por activación del sistema de complemento. Recuerda que el complemento es un sistema que amplifica una respuesta inmune y por lo tanto, cuando se activa el complemento, pues la respuesta inflamatoria es muy alta y tenemos que rápidamente actuar. Y también pues el tema de que hay un efecto de pirógeno endógeno de la cenotoxina que puede producir también, puede producir fiebre, alguna reacción alérgica durante la infusión. Por eso tener adrenalina, tener hidrocortisona en la mano ante la posibilidad de alguna respuesta de este tipo. Y esto es lo que le decía el manejo quirúrgico del síndrome compartimental, porque cuando hay edema intenso, se alteran los pulsos, empieza a haber signos ya de isquemia, debe actuarse rápidamente y hacer una fasciotomía masiva, como vemos acá, para descomprimir los tejidos. Veo que se saca todo el material necrótico, se aplica todos los sistemas de aspiración al vacío hemovac y posteriormente ya se va limpiando la herida, se va empezando ya las suturas, la colocación de injertos cuando es necesario, hasta la recuperación de la extremidad. Quedan cicatrices, por supuesto, quedan alteraciones en el funcionamiento, pero el paciente no pierde la extremidad. Es la indicación absoluta siempre, la fasciotomía para el manejo correcto del síndrome compartimental. También se hay que tener cuidado que se puede prevenir, pues las mordeduras. Si uno va en zonas donde conocemos que hay este tipo de serpientes, evitar caminar descalzo. Si están en la selva, usar botas altas hasta la rodilla para mejorar la posibilidad del riesgo de mordeduras. Evitar ir a esas zonas oscuras o con demasiada vegetación. Recordar que hay serpientes venenosas arborícolas de hábitos nocturnos. No introducir las manos en árboles huecos, hendiduras de piedras, malezas. Es importante eso. En la selva construir las casas sobre altillos para evitar el contacto con estos animales rastreros.
y obviamente en las noches evitar llegar a zonas donde sabemos que hay riesgo de ese tipo digamos, de accidentes. Entonces, en conclusión, el manejo oportuno y adecuado puede evitar la muerte y disminuir la severidad de las secuelas cuando se actúa en forma adecuada. En accidentes provocados por serpientes es necesario que la población sepa aplicar los primeros auxilios y no utilizar sangrías, absorber o succionar con la boca la herida, porque eso no beneficia en nada. Y la migración del suero antiponzoñoso siempre debe ser recomendada, incluso si ya pasó más de una hora el accidente, igual si el veneno sigue actuando, se puede colocar la dosis sin ningún problema. Ya le dije que el síndrome compartimental siempre es indicativo de manejo quirúrgico y además el tema de que los establecimientos de salud deben tener el acceso oportuno a los sueros antiofídicos y ustedes cuando hagan el CERUMS en la selva y sean los jefes de un puesto de salud, y ustedes lo primero que van a ver es si en su zona están reportados casos de este tipo de accidentes, hacer los trámites para que el INS les envíe los sueros liofilizados si es que no cuentan con cadena de frío, y si lo cuentan pueden también solicitar las ampollas que deben estar refrigeradas y en mantenimiento correcto. Pues esto es importante también para que ustedes puedan minimizar las secuelas y la muerte en caso de accidentes por este tipo de serpientes venenosas. Entonces, vamos a pasar a la ronda de preguntas, supongo que hay varias, para poder aclararlas en este momento. Doctor, buen día. Sí, Pregunta. Usted mencionaba que el suero se aplica hasta que haya, bueno, o sea, se aplicaba al inicio y luego se veía si había evidencia de que el veneno seguía actuando. ¿Cómo es que yo me doy cuenta de que el veneno sigue o no sigue actuando? por los cuatro clínicos que les mencioné, ¿no? Si ven que la herida pues está sangrando, significa que el efecto procoagulante persiste. Si ven que el edema está empeorando, el dolor se hace más intenso, los pulsos se alteran, o el paciente tiene trastorno sistémico como trastorno hemodinámico, hipotensión, o sea, todo eso se debe evaluar, la diuresis disminuye, ¿se dan cuenta? O si tienen laboratorio, ven que se eleva el CPK total, la deshidrogenasa láctica, todos esos factores se tienen que tener en cuenta para ver si el veneno sigue actuando. Es importante tener claro eso. Pero también es importante saber que hay actividad justamente porque existe, y eso no me lo han preguntado, existe lo que se llama la mordedura seca. Resulta que algunas serpientes venenosas, sobre todo las adultas, muerden en defensa, pero no siempre inoculan veneno, porque estas la reservan para capturar a sus presas y alimentarse. Y entonces muchas veces muerden sin inocular veneno. Por eso es que uno tiene que ver que haya efecto o actividad del veneno para poder prevenir, digamos, alguna reacción anafiláctica y exponer a un paciente a un veneno que puede causar alergias sin que haya evidencia de envenenamiento por el veneno de serpiente. Entonces es importante que ustedes primero vean que sí hay actividad, que el cuadro clínico amerita el uso del mismo. Les comento, pues, y eso pasa con los adultos, pero sin embargo, cuando es mordido por crías, las crías de las serpientes venenosas no controlan esa capacidad. Siempre que muerden, siempre inoculan veneno. Por eso que más bien la serpiente, la mordedura por una cría de serpiente venenosa puede ser más peligrosa que la de un adulto, a pesar que el inóculo sea algo menor, pues tengan cuidado porque no minimicen el efecto del envenenamiento por una cría, porque puede ser peor que la de un adulto. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Doctor, sí, con respecto a lo que mencionó de mantener en alto el miembro afectado, ¿es muy trascendente o hay mucha diferencia entre el resultado de mantenerlo o no mantener en alto el miembro afectado? En realidad es relativo. La idea es que esté inmovilizada la extremidad, algunos grados por encima del tronco, pero no influye mucho. Más bien con el manejo inicial, cuando usted transportan a un paciente mientras que va al camino hacia el establecimiento de salud, como le decía que no funcionan y no son recomendables los torniquetes, pero sí se recomienda que la extremidad tenga un vendaje compresivo, pero no muy fuerte, que poco restrinja la circulación venosa, pero que no afecte la circulación arterial. Es una extremidad vendada, inmovilizada, es lo que se recomienda, y obviamente los torniquetes están contraindicados en todos los casos. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
¿Quién es la delegada del grupo que hizo las coordinaciones? Sí, doctor, yo. Ah, Buen ok. día. Ya, correcto. Entonces, yo un rato más le voy a enviar la presentación a su WhatsApp para que lo comparta con el grupo, ¿de Ok, acuerdo? está bien, muchas Eh, Ayer estuvo coordinando una reunión ahí con otro curso que estoy llevando y algunas cosas me han informado pues de que por ahora todavía va a ser virtual la enseñanza hasta que haya algo definitivo para la parte presencial, como le dije, pero vamos a estar pendientes. Lo que sí me han informado es que los exámenes van a ser presenciales, eso sí está ya definido, pero eventualmente, como le dije, voy a ver qué hospitales pueden tener acceso a alumnos y podemos, o una forma, digamos, restringida, pero podamos empezar las prácticas, que sería lo ideal para la parte presencial, pero eso es un proceso que puede tomar algunos días hasta que se defina bien eso, de ese tema. Entonces, vamos a quedar así. El día de mañana tengo ya presentaciones me parece que el mediodía, yo ya le mandé el rol ahí. Es un rol que ha puesto el doctor Ramírez, digamos que es temporal, pero ya nos basamos en eso para poder programar las actividades. Lo que pasa, les comento para que sepa todo el grupo, es que yo normalmente al hospital venía los martes, jueves y sábados, y entonces lunes y miércoles yo tenía todo el tiempo del mundo para empezar a las 8 como dice el rol, pero este mes, porque salió un colega de vacaciones, estoy viniendo lunes, miércoles y viernes, muchos de bulla que están por empezar la consulta acá, y entonces pues, la disculpa del caso, pero por eso debo empezar a las 7 porque ya después de las 8 ya no se puede hacer la clase y yo también tengo que hacer actividades asistenciales en el hospital. Por ese motivo es que ustedes, que va a ser el grupo que van a tener que, los lunes y miércoles, vamos a tener que empezar a las 7 para poder cumplir con los temas y obviamente no afectar tampoco la parte asistencial, la disculpa del caso, pero espero que entiendan. En agosto yo vuelvo a mi horario habitual, así que el segundo grupo de rotación no tendrá este problema y vamos a empezar a las 8 sin bulla porque lo voy a hacer desde mi domicilio, así que va a tener más ventajas, pero obviamente hay que adaptarnos en este momento al tema del momento. Entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional, por favor. Claro, doctor. Le tenía una consulta más. Con respecto Sí, a las prácticas, ¿tendrá alguna referencia que nos pueda indicar? Porque todavía no sabemos cómo es que vamos a hacer para dividir los grupos o todo lo referente a la práctica. claro, lo que estamos haciendo con los grupos anteriores, porque esto de la virtualidad pues obligó a cambiar todo el panorama del tema práctico, es que vamos a manejar el tema de algunos casos clínicos que le voy a enviar y la idea es que se pongan de acuerdo, creo que son 12, me parece ustedes, o pueden ser 3 grupos de 4 o 4 grupos de 3, ustedes decidanlo. Y entonces, en forma grupal, va a ser el tema del caso clínico. Yo, por ejemplo, los días martes o entre hoy o mañana, más tarde, le estoy asignando el caso clínico y el grupo asignado, ustedes lo van a sortear en forma rotativa. Por ejemplo, si son 4 grupos A, B, C, D, si le tocó la primera charla, el primer caso clínico del grupo C, entonces al siguiente va a ser el D y luego empieza con el A y en ese orden de casos clínicos y también ese orden va a seguir los seminarios, porque aparte de las teorías que yo doy, que son 4, pero que yo siempre le refuerzo con 2 temas más, que es resistencia microbiana y lepra, que no está en el sílabo, pero que yo le estoy dando porque es importante aumentar más temas, es que los grupos preparan, el alumno prepara los 2 seminarios que están a cargo, el mío es tuberculosis XDR y dengue, eso también tiene que irlo preparando con tiempo, por eso es importante que se ordenen desde ahora para que empiecen ya las actividades. Entonces, hoy o mañana más tarde está el caso clínico, el primer caso clínico que va a resolverlo el grupo el día viernes y así sucesivamente vamos a hacer varios. Normalmente el primer grupo siempre tiene una semana más de rotación, no siempre ha sido así históricamente, no sé por qué. Pues con ustedes siempre tenemos más chance de completar más casos clínicos y los temas adicionales que yo siempre les doy, pero los demás grupos tienen solamente 3 semanas y entonces ellos sí, con las justas hacemos 2 casos clínicos. Con ustedes normalmente hacemos hasta 3. Así que no se esperen por esa parte. Y como le dije, aparte de eso, pues vamos a ver cómo puedo manejar el tema del hospital. Pueden venir en los días que estoy en el hospital para en forma, digamos, rotativa, vengan grupos de 3 o de 4 para poder hacer también práctica acá a nivel presencial en hospitalización. Entonces déjenme eso, lo voy a manejar porque el sábado no atendieron la oficina de docencia, hoy día voy a acercarme ya
para ver cómo está el tema del convenio y digamos, qué indicaciones han dado el hospital con respecto al ingreso de alumnos para poder no tener ninguna dificultad en su ingreso. Pero déjame ver eso, al menos en mi sede, yo voy a manejarlo y les voy a informar oportunamente, pero no puedo hablar por las demás sedes, porque obviamente, hasta donde yo sé, el MINSA sí tiene convenio, pero quiero confirmar eso, en la salud sí tienen problemas, pero no todos los hospitales están permitiendo el ingreso de alumnos. Hasta donde yo sé, acá algunos han aceptado solamente el ingreso de internos. Por ese motivo es que tengo que tener claras las cosas con docencia para que no tengan dificultades. Pero de todas maneras va a haber también rotaciones acá que van a venir ustedes en forma grupal y ordenada, y eso nos ponemos de acuerdo oportunamente, ¿sí? Sí, está bien, doctor. Chicos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta, por favor? Bien, entonces, otro tema es que lamentablemente pues es un tema de desorden por la universidad. Yo recién he sido asignado a la cargatura de este curso de Medicina 2 y yo he trabajado en otras universidades donde a mí me hacen llegar el sílabus oportunamente, las rotaciones con 2 o 3 meses de anticipación. Yo hasta ahora no tengo el sílabo, yo elaboré uno, pero he tenido que hacer uno para los colegas para más o menos distribuir los grupos, algo de emergencia. No tengo la lista oficial de alumnos matriculados, entiendo que algunos se están matriculando recién, entonces es un desorden que la verdad me preocupa, pero hay que trabajar, pues la indicación del rectorado fue que iniciemos hoy, estamos iniciando, pero no es digamos, lo correcto, lo adecuado. El otro problema es que en el segundo semestre viene el otro grupo que tiene otra malla curricular, entonces, que tienen el curso semestral, ustedes son anual, entonces el próximo semestre voy a tener 2 grupos que van a tener que llevar lo mismo. Incluso el otro grupo se agrega además dermatología en medicina 2 y va a ser un lío. La verdad, estoy bien preocupado por lo que se viene porque no es culpa suya, pero tampoco es culpa mía. Entonces tendremos que adaptarnos a la situación para ver cuál es la mejor forma de llevar los cursos en forma adecuada. Así que les agradezco por la atención y la paciencia. Bien, entonces, ya según el cronograma que le mandé, yo en el Teams programo más tarde el tema de la actividad de mañana. Yo lo que suelo hacer que los primeros 4 días que tenemos turnos, o sea, yo el lunes hago una teoría, lunes y miércoles siempre hago teoría, ¿de acuerdo? El martes normalmente lo que hago es presentarles el primer caso clínico que va a ser resuelto el viernes y el viernes obviamente se presenta, pero veo que también tenemos algunos temas los sábados que podemos manejar también el sábado. A los sábados puedo agregar los temas que les mencioné de los temas adicionales que suelo dar y así podemos ver incluso más casos clínicos. Pero lunes y miércoles siempre es teoría fija, martes presentación del caso clínico, el viernes es la resolución y los jueves creo que no estoy programado, me parece, pero igual podemos ver algunos temas ahí que podemos completar las actividades de tal manera que tengamos todo completo según lo programado. Entonces, vamos a tratar de dar el mejor esfuerzo, tanto de ustedes como de mi parte. Eventualmente, y eso el doctor Ramírez me mencionó que había coordinado con el doctor del INEM, con respecto a que creo que iba a agregar temas también a los habituales que hemos estado dándoles, así que la idea es ir mejorando, pues poco a poco, porque mientras más temas haya, yo considero que infectología es un tema muy importante en el momento actual, de tema de resistencia bacteriana, de pandemias. Es un tema que debería darse el mayor la cantidad de temas posibles y yo veo que hay algunos temas que no están incluidos y que sería importante también tocarlos a pesar que no estén en el syllabus, en sus exámenes de NAN, de recientado, etcétera, siempre van a venir, así que es importante que revisemos más temas, ¿sí? Entonces, si alguno no está en el syllabus, pero lo vamos a agregar, va a ser necesario. Eso ya el doctor Ramírez determinará si entran al examen o no, pero de todas maneras es importante conocer más, con más amplitud el tema de infectología. Bien, entonces, ¿alguna última pregunta o comentario, por favor? Parece que no hay más preguntas, doctor. Muchas Bien, gracias. correcto. Entonces voy a detener la grabación y ya en el transcurso del día, como le dije, yo le envío la presentación